agradecerles la invitación. Yo, como siempre, estoy muy honrado de participar en eventos académicos de San Marcos, de mi alma mater, y encantado de poder apoyarlos cuando quieran. Y aparte, felicitarlos, ¿no?, por el interés en una materia tan importante y de tanta polémica últimamente, ¿no? Una patente es un derecho exclusivo eh, que otorga un Estado al titular de una invención. ¿Ok? Y eso es, digamos que en concreto y en resumen, lo que es una patente. Cuando uno crea, y estoy refiriéndome a las creaciones intelectuales, estas creaciones, dependiendo de su naturaleza y de sus características, pueden ubicarse en distintas ramas de la propiedad intelectual y pueden protegerse a través de diferentes mecanismos. En el caso de las invenciones, encontramos básicamente, esencialmente, dos, ¿no? Uno es a través del secreto comercial y otro es a través de las patentes. Lo que diferencia uno del otro, básicamente, es que en las patentes uno entrega un conocimiento para que se difunda, para que sea acceso al público, y, eh, y a cambio de esto, el Estado reconoce la, el derecho exclusivo de esta persona o de esta empresa. Para que una invención sea considerada como patente o se le otorgue tal título al Estado, deben reunirse tres requisitos básicamente, ¿no? Que esa creación intelectual, o sea, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Cumpliéndose con estos tres requisitos, esencialmente, eh, uno puede reivindicar el derecho de una invención y obtener el título de una patente en un país. Esta protección es territorial, no es una protección a nivel internacional. Sin embargo, eh, por ejemplo, el requisito de la novedad es un requisito que se toma a nivel internacional. Pero quedémonos en ese concepto, ¿no? El concepto en que básicamente una patente es un derecho de exclusiva que tiene una persona, ¿no?, natural o jurídica, respecto de una invención. Y eso quiere decir a usarlo de manera exclusiva, y eso implica, pues, el jus prohibendi, que es oponerse al uso por parte de terceros, ¿no?, de esta misma invención. Interesante pregunta. Eh, para ver, las licencias obligatorias eh, componen una idea de suspensión de los derechos del titular de la patente. Es decir, se suspende el derecho del titular para otorgárselo a un tercero, ¿no?, a quien solicita la licencia obligatoria. Y básicamente, eh, eh, esta licencia obligatoria se concede, según lo establece nuestra propia legislación, en función a los criterios, básicamente, primero, el de no uso, cuando la empresa no ha utilizado durante 3 años la invención, es decir, 3 años después de concedida la patente o 4 años después o sea, contados de la fecha de la solicitud. Cuando no ha sido utilizada, cualquier tercero podría acercarse, tener un acercamiento con la empresa titular de la patente y pedirle una licencia para utilizar esta invención. Y si es que obtiene la negativa del titular o condiciones carentes de razonabilidad, podría solicitar, solamente cumplidos estos requisitos, podría solicitar la patente, la licencia obligatoria ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. Se confunde mucho en la práctica el término de licencia obligatoria con, por un componente de necesidad de salud pública, ¿no? En nuestra legislación no se encuentra plasmado de esa manera, ¿no? Pero, yéndonos al concepto que me has
consultado. La licencia obligatoria es esta licencia que se otorga, y digamos que es un resquebrajamiento, ¿no? Un rompimiento del derecho de exclusiva que otorga la patente eh, por consecuencia de no haber sido utilizada. Y no solamente que el titular no lo haya utilizado, sino que no haya querido otorgarle licencia. Cuando se dan estos dos requisitos, el Estado podría conceder licencias obligatorias a cualquier tercero que así lo solicite, ¿no? Ahora, en el tema de salud pública, eh, eh, se hace, claro, viene la idea que esta figura es mucho más relevante, ¿no? Eh, pero como hemos visto de la definición, no necesariamente es así, ¿no? Nosotros no tenemos un mecanismo en el Perú para que, por una cuestión de emergencia sanitaria, las patentes sean licenciadas de manera obligatoria, ¿no? Y vemos ahí, como ya habrán podido adelantar, algunos componentes que hacen que, que esta figura no sea en la práctica una figura viable. Primero, por el hecho de que una patente de una vacuna, y sobre todo en una situación de pandemia en la cual nos encontramos, donde la investigación recién ha iniciado, no es concedida por lo general dentro del plazo o el término en que la pandemia se encuentra en apogeo. Entonces, digamos que las patentes por lo general no son concedidas en esa fecha. Y, y no solamente eso, sino que dentro de los tres requisitos que tenemos de patentabilidad, tenemos el de aplicación industrial. Y vemos que la patente no estaría cumpliendo con un requisito, o sea, de una vacuna en investigación, con el requisito de aplicación industrial, si es que no se han llevado a cabo, por lo menos, avances hasta la tercera fase de investigación clínica, ¿no? Entonces, digamos que es un poco inútil la figura de la licencia obligatoria y no debemos adelantarnos, ¿no? A invocarla porque en realidad poco nos serviría por los requisitos que tiene la figura en nuestra legislación, que es la legislación andina, ¿no? O sea, tenemos dos tipos de legislación aplicables en este caso. Primero tenemos los API, ¿no? Que en el artículo 31 se establecen cuáles las condiciones de manera general, pero de otro lado tenemos la decisión 486 de la Comunidad Andina, que es forma parte de nuestra legislación y tiene jerarquía supranacional, ¿no? Por ser un tratado regional, intersubregional, eh, y que establece específicamente lo que te estoy mencionando. Es decir, que las licencias obligatorias se conceden solamente en el caso de que la patente no haya sido utilizada durante 3 años o 4 años desde la solicitud o 3 años de la concesión y posteriormente de que haya una negativa de la licencia, ¿no? De la licencia privada, ¿no? Que pueda dar el titular de la patente a cualquier tercero que esté interesado en utilizarla, ¿no? O en fabricar, ¿no? Maquilar en el país, en este caso concreto, de hacer la maquila del medicamento en nuestro país o en algún otro país de la región, ¿no? Yo creo que ya hemos adelantado un poco esa respuesta en, en mi intervención anterior, puesto que yo creería que no es un mecanismo eficiente, ¿no? No se dan las condiciones según la figura o según el condicionamiento que tiene esta figura normativa para que pueda aplicarse en este contexto. Eso no quiere decir de que no sea relevante un mecanismo o importante un mecanismo para gozar de una licencia respecto a una invención, ¿no? En trámite, por una cuestión de salud pública, emergencia sanitaria. Debería existir un mecanismo. Lamentablemente no existe un mecanismo eh, como es el caso de la licencia obligatoria. La licencia obligatoria es, digamos, que el único mecanismo por el cual se podría resquebrajar este derecho
de titularidad o de exclusividad de la patente, pero no necesariamente es la figura más idónea, ¿no? Debe existir una figura que se adecue mucho más a estas necesidades, como por ejemplo en otros países sí las hay, ¿no? Que son mecanismos constitucionales, por ejemplo, ¿no? En nuestro país no existe. Entonces la respuesta es que considero que debería existir un mecanismo, ¿no? Pero no existe. Es decir, la licencia obligatoria no es un mecanismo que en la práctica nos pueda servir en un contexto como el de una pandemia para contar con una licencia obligatoria de una patente, de un medicamento. Porque tienes que considerar también otro hecho, ¿no? Que no es solamente la patente de invención, porque todo el mundo habla de la patente, de cómo obtenemos la patente, pero en primer lugar, la primera pregunta que haría es, ¿existe una patente concedida? ¿No? La segunda pregunta es si es que ha sido concedida en otro país, ¿ha sido concedida en el territorio peruano? ¿No? La tercera pregunta es, si ha sido concedida en el territorio peruano, ¿han pasado ya 3 años desde la concesión o 4 años desde la solicitud? Entonces vemos que una a una las preguntas van descartando las respuestas, estas preguntas van descartando la posibilidad de utilizar la figura de la licencia obligatoria, ¿no? Entonces no es un mecanismo efectivo por ser un mecanismo demasiado largo, largo para seguir. Pero sí pongámonos a pensar, si es que planteamos, ¿no? Cuando planteamos soluciones a esta cuestión, que existen varios momentos en la patentabilidad, o sea, en el reconocimiento de la patente, en el que puedan existir, digamos, que ventanas o- o oportunidades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, el hecho de que la patente haya sido concedida en otro país, ¿sí? Y haya sido presentada posteriormente en el nuestro, esto se puede hacer en virtud de la reivindicación de prioridad extranjera, ¿no? Una excepción de novedad de un año que tiene nuestra legislación. Pero eso no quiere decir de que el Estado peruano también la conceda, ¿no? Y vuelvo al tema, ¿no? Del tercer requisito, ¿no? De la aplicación industrial, ¿no? Debería ser concedida una patente que no tiene prueba de poder ser aplicado, de poder cumplir su cometido, estando en una etapa un poco previa de la investigación clínica, ¿no? Eso lo hago como un interrogante, ¿no? Entonces, no solamente pensemos pues, en la licencia obligatoria, sino pensemos en que, primero, la patente ha sido concedida, han pasado los 3 años, no. Entonces, ya desde ahí, desde el plano, vamos descartando esa figura. Esto sí me parece atractivo, ¿no? El hecho de que se dé una exención, ¿no? A los derechos de propiedad intelectual, que vendría a ser una especie de permiso o licencia que tiene el Estado para vulnerar los derechos de la patente, ¿no? O para no tutelarlos, ¿no? Eh, sí, efectivamente es una salida mucho más efectiva, ¿no? Esto todavía no tiene solución, es decir, no tiene una decisión en la OMC. Pero, el gran problema que tiene el Perú es que nosotros tenemos una legislación andina, ¿no? Como te comenté, entonces, si estamos hablando de OMC, estamos hablando de ATIC, ¿no? El artículo 31 de ATIC, que nos da este beneficio de la licencia obligatoria, ¿no? O la exención de los derechos ATIC, pues no lo tenemos, esta exención no la tenemos respecto de la decisión 486 de la comunidad, ¿no? Entonces, si lo hace la OMC, buena hora, pero nosotros necesitaríamos alguna otra exención, ¿no? O alguna figura similar para hacer lo propio en la comunidad andina, ¿no? Entonces, esto no solucionaría tampoco el problema que se tiene frente a una situación como esta, ¿no? Es necesario eh, regular el tema y conciliar, ¿no? estos acuerdos o mecanismos en el marco de la comunidad andina.
Yo creo que sería muy importante hacerlo. Es una labor que se tiene pendiente y que debería tener en agenda la comunidad andina. Para que se conceda una patente, tiene que existir, bueno, se tiene que dar cumplimiento a esos tres requisitos, ¿no? Uno de ellos es la novedad. Entonces, tú me hablaste al comienzo de la territorialidad. Y esto es algo muy importante, porque el hecho de que la patente sea concedida, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, no quiere decir de que nuestro país tenga que reconocer esos derechos, porque para que la patente tenga efectos y sea reconocida en el Perú, es necesario un procedimiento adicional tramitado ante la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDICOPI. ¿Ok? Entonces, si es que no se tiene esa patente o esa resolución que concede la patente, que es una resolución administrativa, esta patente no goza de ninguna exclusividad en nuestro territorio. Entonces, es muy importante tener en consideración esto, ¿no? Entonces, hay que hacer seguimiento a, a los procedimientos de reconocimiento de las patentes de estas vacunas en el país, ¿no? Porque si es que no están concedidas en el Perú, estas empresas farmacéuticas no tendrían derechos exclusivos en nuestro país. Podrían tener un derecho expectaticio, ¿no? Si es que han presentado la solicitud, pero mientras no haya una concesión, no existe ese derecho. Ese es el primer tema, ¿no? El primer tema es el de la territorialidad. Pero, pero ojo que para que el país lo conceda, y el país podría denegarlo, la patente, porque la evaluación es independiente. Eh, pero, pero para que el país pueda concederlo, se tiene que observar este requisito de la novedad, y la novedad sí se analiza a nivel internacional, ¿no? Esta es una figura muy especial que tiene el derecho de patentes, que es que, si bien es cierto, la concesión del derecho es a nivel territorial, la evaluación de la novedad es a nivel internacional. O sea, es decir, para que la patente sea concedida, tiene que ser novedosa en el mundo, ¿no? Entonces, no puede haber, hay ciertas reglas, ¿no? De temporalidad respecto a las divulgaciones, pero no podrían exceder al año. Y otro tema que es muy importante acá también es la autorización sanitaria. Porque hemos hablado solamente de patentabilidad, ¿no? Pero la patentabilidad lo que hace es reconocer un derecho exclusivo, nada más. Pero cuando yo puedo comercializar el producto en el país es cuando yo obtenga la autorización sanitaria, ¿no? Y esta autorización la otorga en nuestro país DIGEMIT, ¿no? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, del MINSA. Y tampoco ese procedimiento es tan sencillo, es un procedimiento bastante engorroso y requiere de mucha información. Y esta información, que es la que tú me planteas en la pregunta final, eh, esta información no es pública. O sea, la información sobre los resultados, información de datos de prueba, no es pública. También puede ser protegida. Entonces, y ahí vemos otra barrera más, ¿no? O sea, el hecho de que exista la patente no me da a mí, por ejemplo, si es que el país quisiera, digamos, encargar la fabricación, la maquila a alguna otra empresa nacional, desconociendo el derecho de propiedad intelectual, ¿no? Del titular de la patente, requeriría de esta información para maquilarlo. Y esta información no se obtiene en el mercado, ¿no? O sea, puede ser obtenida de manera ilegal, ¿no? Yo sé que en la India se comercializan esta información, pero digamos que eh, no es la vía, la vía adecuada, ¿no? Es decir, no es la vía legal para conseguirla, y por lo tanto podríamos estar vulnerando, podríamos estar vulnerando derechos de leal competencia, ¿no? Yo sé que han habido pronunciamientos a principios
de la década pasada respecto a este tema, eh, pero no sé cuál será el criterio actualmente. Yo mantengo una posición bastante firme en que sí, en que sí podría estarse atentando contra la legal competencia al obtener esta información de una manera ilegal, inadecuada, ¿no? Sobre los métodos de fabricación. Entonces, es un tema bastante complejo que no va solamente con el tema de la patente, ¿no? Como hemos visto, está el tema de la patente, está el tema de la autorización sanitaria y está el tema también de los insumos para poder, o sea, del conocimiento para poder producirla o maquilarla, ¿no? Esa información la cual no es accesible y tampoco se encuentra en la patente. Si nosotros hacemos una lectura del texto de patente de la memoria descriptiva, no vamos a encontrar la fórmula para prepararla. Vamos a encontrar algunas claves, ¿no? Digamos que claves de la receta, pero no vamos a encontrar la receta completa para poder fabricar. El documento de patente tiene varias partes, ¿no? Primero es el título, el resumen, la memoria descriptiva, los gráficos, y los claims, o sea, las reivindicaciones, es la parte más importante. Eh, pero en las reivindicaciones lo que tú dices es qué cosa es lo que quieres proteger, ¿no? Entonces, la información a la que te estás refiriendo es la información que consta en la memoria descriptiva de la patente. Entonces, cuando nosotros comenzamos a leer una memoria descriptiva, no vamos a encontrar la receta exacta, ¿no? No es como una receta de cocina, ¿no? Sino vamos a encontrar primero el planteamiento del problema y qué es lo que se estuvo buscando, cuáles son los antecedentes, qué tecnología se encontró en el mercado en ese momento y cómo es que yo llegué a tener la idea de desarrollar tal o cual, porque en el caso de vacunas es bacteria, o sea, perdón, es una proteína, ¿no? O sea, es la proteína que puede neutralizar los efectos negativos del virus, ¿no? Entonces, ¿qué proteína es la que yo he encontrado? Entonces, vamos a encontrar esto de manera general, ¿no? Vamos a encontrar, mira, se trabajó con la proteína tal, la que sintetizó tal cosa, ¿no? Y vamos a llegar entonces a la conclusión de que esta es la proteína que se debe aplicar al virus para poder convertirlo en una vacuna, ¿no? ¿No? Porque hay tres tipos ahora, ¿no? De vacunas, no solamente es el virus debilitado, sino también hay una que ya parte de un componente artificial, que es una novedad que introdujo AstraZeneca. Pero, pero bueno, el tema en concreto es que no vamos a encontrar en este documento la receta concreta. Es decir, si yo llevo a un laboratorio, la memoria descriptiva no va a poder maquilar el producto. Definitivamente, no lo va a poder hacer. Pero si es que yo envío la información que esta empresa ha presentado ante la autoridad sanitaria en el dossier, se llama dossier, en el dossier técnico para el expediente del registro sanitario. En ese expediente sí voy a encontrar la receta, ¿ok? Pero por lo general a esta información, hay información que está protegida, ¿no? Y que se protege en el expediente sanitario. Entonces, tampoco es tan fácil como coger un expediente sanitario y también aplicar la receta porque voy a encontrarme también con información protegida y no voy a poder aplicarla. Entonces, no va a ser tan sencillo. Hay un método se llama de ingeniería inversa, eh, por el cual yo teniendo el producto, ¿no? Llevándolo a un laboratorio, puedo, con el producto en sí, ¿no? Yo puedo determinar cuál es el proceso de fabricación y cuáles son los insumos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí se podría hacer, ¿no? Teniendo el producto final, ¿no? No es la vía recomendable porque en la maquila se puede dar mucha diferencia en el tema de la eficacia. O sea, la maquila juega un rol muy importante en la producción. O sea, no es que simplemente yo traigo el producto y esta fórmula y ya, ¿no? Automáticamente la meto a una máquina y sale el producto, ¿no? Sino la maquila también tiene su ciencia, ¿no? Entonces, no me arriesgaría a eso, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Se podría conseguir, las empresas lo hacen, ¿no? Consiguen la información por ingeniería inversa y algunos otros métodos para obtener la fórmula concreta para poder producir la vacuna, ¿no? Antes del PCT, ¿qué es lo que se hacía? Nosotros tenemos por CUP
bueno, disculpa la jerga, nosotros siempre hablamos así, refiriéndome a a las normas de propiedad intelectual, al convenio de la Unión de París, eh, cuando, bueno, el CUP lo que hace es genera un derecho de reivindicación de propiedad extranjera, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tú presentas tu solicitud o tu primera solicitud de patente en un país, tienes hasta un año para presentarla en todos los países en los que quieras desarrollar o comercializar el producto, ¿sí? Muy bien. Entonces, claro, era bastante costoso, ¿no? Porque uno lo que hacía era, solicitaba, por ejemplo, por lo general los innovadores por lo general no están en Perú en materia farmacéutica, ¿no? Pero, digamos, pues Alemania, Estados Unidos, Japón, donde fuese. Pero la presentaba, imagínate, presentaba la primera solicitud en Alemania. ¿Ok? Entonces tenían un año para escoger los países en los cuales iban a comercializar el producto. Y en ese año decían, pues no, me voy a Brasil, me voy a Argentina, a Estados Unidos, etcétera, a los países donde yo tengo mercado, donde yo sé que voy a vender mi producto. ¿Ok? Escogían los países y bueno, y en cada país se daba un procedimiento separado. Entonces, una vez que sale el PCT y que lo aprueba nuestro país, que fue mucho después, se tenía la posibilidad, o se tiene ahora la posibilidad, de llevar un procedimiento uniforme para el registro, ¿no? Y este procedimiento uniforme lo que hace es, se lleva a una fase internacional, el expediente se lleva a una fase internacional, pero llega un momento en el que yo también hago lo mismo que en el sistema anterior, ¿no? Designar cuáles son los países en los cuales yo quiero comercializar el producto. En ese momento se llama la fase nacional. Entonces paso a la fase nacional y ya veo en cada país el procedimiento de registrabilidad o de patentabilidad, ¿no? O sea, es lo mismo que se hacía antes, pero de una forma un poco más ordenada, ¿sí? Ahora, hay un ahorro considerable de tasas o de gastos, sí, pero si es que yo llevo un número grande de solicitudes. Yo más o menos hice la, este, el análisis de costo-beneficio y vi que si es que yo no presento más de 5 patentes, no me sale a cuenta el PCT, ¿no? Porque si yo quiero 3 patentes, pues hago simplemente presentación en el primer país y luego hago reivindicación de propiedad extranjera en otros 3 y me sale más barato. Entonces, esto confunde muchas veces, ¿no? No existe una patente internacional, ¿no? La patente se protege de manera territorial, ¿no? Muchas empresas farmacéuticas aprovechan la oportunidad de que las patentes no han sido protegidas en el Perú para comercializar los productos eh, de estas, ¿no? Y son empresas no solamente pequeñas, sino empresas medianas, empresas grandes, incluso que comercializan este tipo de productos. Entonces, el sistema funciona de la siguiente manera, ¿no? Yo quiero comercializar un producto en el mercado. Yo no soy el inventor, ¿no? No soy el que ha desarrollado el producto. Entonces, lo que hago es hacer una búsqueda y verifico si el producto ha sido protegido en el Perú, ¿no? Una vez que yo veo que en el Perú no ha sido protegido, entonces lo puedo comercializar en el Perú. Aún así, exista la patente en los Estados Unidos o en Alemania, que es el país donde se designó. Eh, entonces sí lo puedo hacer, ¿no? Sí puedo comercializar los productos. Pero si la patente fue presentada acá en el Perú, yo no puedo hacer nada. Entonces la patente no está libre, o sea, la comercialización no es libre, y yo tendría que esperar, pues, ¿no? Los 20 años que el término que dura esta protección para poder comercializar el producto, ¿no? 20 años, que es un plazo un poco largo, ¿no? Nosotros simplemente lo aceptábamos sin pensar razonablemente en el por qué 20 años, pero como el mercado avanza de una manera tan acelerada, yo creo que es un plazo excesivo, ¿no? Pero es lo que la legislación señala, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy agradecido con ustedes y siempre comprometido con la universidad, así que cuenten conmigo cuando gusten. A modo de colofón, ¿no? A modo de síntesis de todo lo que hemos conversado, la recomendación en primer lugar es ubicarse siempre dentro de, del marco jurídico,
¿no? Y de conocer bien las instituciones que tenemos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en liberar las patentes, eh, pues primero tenemos que saber si es que hay patentes o no, ¿no? Y en el caso que, este, que hayan, pensar si es que estamos dentro de los límites que establece la norma para poder tener esta licencia obligatoria. Es necesario crear una figura que solucione el gran problema que, que podemos enfrentar frente a una pandemia, ¿no? No han existido mecanismos, como se ha demostrado, eh, para poder tener un acceso a la vacuna de una manera mucho más eficiente y mucho más ágil. No existen mecanismos legales para hacerlo. Entonces, como conclusión pues las licencias obligatorias en realidad no nos sirven para el caso concreto, pero sí es necesario pensar en algún mecanismo que pueda servirnos a futuro, ¿no? Muchas gracias al taller por la entrevista.